Primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Jorge Alberto Tarazona Quintero, estudiante de licenciatura en Matemática tercer semestre en la Universidad Popular del Cesar. Y pues en esta noche pues le vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que es un matemático en didáctica y algunos documentos más. Bueno, en primer lugar, empecemos con este documento denominado, como vemos en pantalla, un matemático en didáctica y teoría curricular, escrito por Hans Freudenthal. Este tiene 8 incisos, el cual consiste en didáctica y teoría, que nos habla sobre el desarrollo de conocimientos, normas y valores. La teoría curricular es un esfuerzo práctico donde pueden surgir nuevas ideas teóricas de una clase de subproductos científicos. Y del mismo modo, pues otro ítem está tratado en este documento es la matemática como una actividad humana, de la cual el autor pues nos manifestaba que la actividad era vista desde el contexto, es decir, toda matemática va ligada a la actividad del hombre, porque la matemática es vista como actividad humana. Asimismo, pues el autor plantea críticas de la investigación educativa, en el cual hace énfasis en observaciones de aprendizaje ya realizadas. Por ejemplo, critica lo que son los exámenes utilizados dentro del aula de clase que imposibilitan el proceso de enseñanza, los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y hay muchas investigaciones de las cuales Freudenthal critica sobre lo que es la educación matemática. Asimismo, pues hace críticas a las teorías generales de la educación y porque dicen que no se ajustan mucho lo que es el contexto de cada estudiante, no se ajustan mucho a lo que es la realidad de cada uno de ellos. Navegando un poco sobre el documento, pues tenemos que el autor plantea un inciso que se llama educación matemática realista, la cual llama mucho la atención al lector, pues vea esa matemática como una actividad humana que genera unos resultados, de la cual pues se dice que tiene que tener una revisión guiada, niveles en el proceso de aprendizaje y fenomenología didáctica. También de esta educación matemática realista, señala que las matemáticas deben ser vistas más que como un proceso, una actividad humana. Asimismo, pues el Freudenthal pues, nos plantea la investigación para cambios educativos, de la cual nos dice que la educación debe adaptarse constantemente a una sociedad cambiante. Evidencia de esto, o ejemplo de esto, es lo que vemos actualmente en la sociedad. Las formas de investigar o la forma de la sociedad en sí no es lo mismo que solía ser en unos siglos atrás. Por eso, pues, el autor nos llama a adaptar esa educación a lo que es la sociedad que va cambiando. Y del mismo modo, pues nos dice que la búsqueda del sendero no debe partir de los escritorios ni los laboratorios, sino desde las aulas. Del mismo modo, pues el autor plantea lo que es la investigación para el desarrollo, lo que dice que esta investigación tiene que crear oportunidades para los que están afuera, crear oportunidades para los que están afuera. Pues tenemos que la investigación como desarrollo pues genera oportunidades para las personas que no están inmersas dentro de la investigación, sino para todo ser humano. Hablando un poco sobre las conclusiones y discusiones del documento, pues tenemos que se usa el término de didáctica para referirse a los procesos correctos de enseñanza y aprendizaje partiendo de la realidad, esa realidad entre comillas, porque el autor pues él mismo señala que la realidad es meramente, digamos, relativa, porque cada quien tiene su propia realidad. Y hace hincapié en el carácter particular del trabajo curricular y los procesos de diálogos entre especialistas en currículos y docentes. Bueno, pues este es un documento con los que iniciamos este pequeño tratado sobre más que todo, sobre lo que es esa matemática realista, ¿sí? Vista desde el contexto.
Siguiendo del mismo modo con otro documento denominado la educación matemática realista, pues hemos escrito un pequeño resumen, el cual nos limitaremos a ir explicando a medida que se vaya leyendo. De este pequeño resumen, pues titulado por nosotros como breve tratado sobre la educación matemática realista, escrito en el presente año por mi persona, por Alberto Tarazona, tenemos que la educación matemática realista, EMR, es fundada por el matemático y educador, el doctor Hans Freudenthal, mismo que brinda grandes aportes a la educación matemática. Ejemplo de eso son sus críticas a Bloom, pues manifiesta que los tests aplicados por este repercutían de manera negativa en la educación, ya que concebía al estudiante solamente como un sujeto receptor de información. Del mismo modo, Freudenthal manifiesta que el aprendizaje no es un proceso continuo que va de las estructuras simples a las complejas, como plantea Gardner, sino que presenta discontinuidades, es decir, saltos repentinos de reivindicación. Bueno, en este primer párrafo se nos señala que el autor Freudenthal hace varias críticas a varias personas. Señala, por ejemplo, a lo que es Bloom, a lo que señala Gardner, pero también señala a varios autores como Piaget y muchos otros más, de los cuales Freudenthal hace una pequeña crítica o grandes críticas sobre su forma en que conciben la educación y sobre cómo esto repercute en las matemáticas. Bueno, en un segundo párrafo tenemos que la educación matemática, escrita o tratada por él en el año 48, se saben las palabras del mismo autor que pretende ser sencillamente, que no pretende ser sencillamente una teoría general, sino una filosofía, que también está basada en diversas teorías, como la matematización, pensar las matemáticas como una actividad humana, lo que significa matematización. Asimismo, lo que es la educación matemática realista manifiesta que la comprensión matemática pasa por distintos niveles de los contextos y de los modelos que poseen un papel relevante. Entrándonos un poco más a lo que es la educación matemática realista, pues esta consta de ciertos principios, como lo es el principio de actividad, de la cual se señala que la matemática es pensada como una actividad humana a la que todas las personas pueden acceder. En segundo lugar, pues tenemos el principio de la realidad, en el cual la matemática surge como organización de la realidad. Luego el aprendizaje matemático debe originarse también en esa realidad. En tercer lugar, pues tenemos el principio de la reivindicación, que expresa que la matemática no es otra cosa que una forma de sentido común, solo que más organizada. Entre otros principios señalados por Freudenthal, tenemos el principio de niveles, principios de interacción y principios de interconexión. Para concluir, tenemos que la educación matemática realista toma como base la investigación para la planeación de secuencias didácticas que vayan guiadas del contexto del estudiante. Esto porque el autor señala bastante lo que es la realidad de cada uno. Del mismo modo, pues, una metodología cualitativa e interpretativa basada en experiencia de aulas ha de llevar a cabo procesos de formación en matemática. Pues lo ha de llevar a cabo porque la experiencia basada en las aulas, pues es guiada por el docente. Es decir, al tener esta experiencia y al tener la metodología cualitativa e interpretativa, pues hará del proceso algo más viable. Esto permitirá un aprendizaje accesible a todos, donde prime la interpretación y construcción guiada de la misma. Esto en cuanto al documento titulado pues, La educación matemática realista. Finalmente, vamos a tratar lo que es un análisis fenomenológico. Este documento, pues, no es del mismo autor porque, como vemos aquí, lo señalo, en la parte fue tomado por Luis Puig en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas, Universidad de Valencia. Pues este autor lo señala, pero basado también en lo que es Freudenthal. Por eso
tenemos entonces análisis fenomenológico, tenemos lo que son 4 subtítulos, en los cuales el primero de ellos, de idea freudentaliana de fenomenología de la didáctica. En este primer capítulo pues se nos resalta que la palabra fenomenología es dicha por el mismo autor, que la retoma de lo que es la contraposición filosófica entre los términos fenómeno y neumeno. Esto pues nos lleva más adelante a decir que el análisis fenomenológico consiste en describir cuáles son los fenómenos y las relaciones de los conceptos matemáticos. Bastante tratado por el autor esta palabra fenómeno, pues, también procede de lo que es la filosofía. Más adelante, en el segundo capítulo, pues, denominado Constitución de objetos mentales versus adquisición de conceptos, el autor nos señala que los objetos mentales están en las mentes de las personas y los conceptos en las matemáticas. Es decir, que estos objetos mentales son las ideas, o más que todos los hincapiés, los que las personas suelen tener en su conciencia. Esto pues nos ayuda a construir construir un objeto mental conlleva poder usarlo en todos los contextos. Esto lo señala el autor. Nos dice que el objeto del sistema educativo de Freudenthal es la constitución de buenos objetos mentales. ¿Qué quiere decir? Construir buenos objetos mentales es tener la capacidad de entender ese objeto mental, no como un espejo o una simulación de lo que es, sino de tener mi propia idea de lo que significa y el proceso y lo que es el sistema educativo ideal para Freudenthal es construir esos buenos objetos mentales, que el estudiante pues pueda tener sus buenos objetos mentales de lo que es cada fenómeno, cada término. Más adelante, pues en una concepción de la naturaleza de las matemáticas, se nos plantean que los conceptos matemáticos son medios de organización de fenómenos del mundo y pues que son modificados en la historia como consecuencia de su uso y de los nuevos sistemas matemáticos de signos en que se describen. Pero lo que nos quiere decir pues es que los objetos fenómenos del mundo, son usados esas definiciones, esas concepciones de la naturaleza matemática, son usados, pero que a medida que pasa el tiempo pues se van modificando, se van evaluando, como todo pues va avanzando, pues se van utilizando nuevas metodologías, pero más que nuevas metodologías se van utilizando nuevas formas, nuevas definiciones de lo que son los términos, los fenómenos. Sin embargo, pues esto no significa que los conceptos en sí, conceptos ya previamente originales, hayan sido erróneos, al contrario, sino que son un complemento que va consecutivo uno del otro. Finalmente, en una fenomenología de los conceptos matemáticos para la educación secundaria, se nos plantea a modo digamos, de consejo, de referencia, ciertos aspectos. Pues uno nos dice que la frase oración aritmética carece de sentido. En el sentido, en la idea de que oraciones aritméticas pues no abarca así todo lo que en ella ha de usar. Del mismo modo que usar el singular en el concepto de número es erróneo. Pues esto nos plantea el autor que usar el concepto de número para hablar del singular es algo erróneo que se lleva a cabo en las aulas de clase. Asimismo que el significado de razón es hablar de igualdad, pero que en la actualidad docentes matemáticos pues lo usan para referirse a otras cosas. Del mismo modo tenemos que los movimientos y las transformaciones geométricas son distintas, pero que los docentes pues lo llevan a cabo como si fueran una sola cosa. Para concluir, pues este es un pequeño resumen de tres textos tratados. Todos hablan sobre lo que es la matemática vista por Freudenthal y pues llega a la conclusión de que la matemática es realista y parte de lo que es el contexto del estudiante y el contexto de todos. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Tarazona Quintero y hasta aquí ha de llegar este video.